Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Constructores Positivos ha hecho un llamado para que el banco del IES incremente los créditos hipotecarios. Hay una clarificación, que incremente la cantidad de créditos, que incremente el monto de los créditos. Joan, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, precisamente nosotros lo que necesitamos es que se incremente la cantidad total de créditos, del número de operaciones y el monto total de que se coloque en el mercado inmobiliario ecuatoriano. ¿Es insuficiente al momento? Es insuficiente al momento, es insuficiente al momento. Nosotros teníamos que en el año 2014 el BIES colocó 1.200 millones de dólares. En este año va a cerrar con menos de, el año que pasó cerró con menos de 580 millones. Todavía no tenemos la cifra exacta, pero redujo su colocación de créditos hipotecarios a menos de la mitad. Caída libre. Sí, caída libre. Y eso que ya se supone que estos ya pasamos la pandemia, porque fuimos en caída libre hasta la pandemia, ahora ya estamos en recuperación, pero desde el año 2019 que no logramos sacar cabeza. El monto que hemos colocado, que se va a colocar el año anterior, va a ser similar al del 2019. ¿Y esto a qué se debe? ¿Hubo una falta de respuesta de parte del público, de los afiliados? Bueno, esto se debe a muchas cosas y nosotros pensamos que uno de los grandes problemas que tiene el BIES es la inestabilidad que tiene. Nosotros como clúster de la construcción que aglutina a más de 1.200 miembros en todo el sector constructivo, la construcción, desde comercializadoras, productores de materiales, promotores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros y demás. Desde hace 7 años venimos tratando de hacer que se dinamice el sector de la construcción. Hemos tenido buena relación con algunos gerentes, hemos tratado de trabajar, de ver qué es lo que se tienen que hacer, qué medidas se tienen que tomar para incentivar el crédito hipotecario. Y siempre llegamos a lo mismo, porque en estos 12 años que tiene de creación el BIES, han habido ya 20 gerentes. Entonces estamos a ¡Qué un promedio barbaridad! de 6 meses por gerente. Poco menos incluso, ¿no? Sí, Ni bien se posesiona, ya tiene que irse. imagínense, entonces eso crea realmente una inestabilidad y tal vez eso es lo que le lleva al gerente actual a tratar de no realizar los cambios o tratar de pasar lo menos desapercibido posible. ¿Por qué razón? En este momento, en este año 2004, debido a varias situaciones, una de esas, la dificultad por el riesgo país de traer dinero, lo caro que está, lo alto que están las tasas pasivas, los bancos privados van a cerrar sus operaciones, no van a cerrar sus operaciones, pero más bien van a Bajarlas disminuir sustancialmente. muchísimo las operaciones, especialmente de crédito hipotecario. ¿Las ha venido bajando? Las ha venido bajando e imagínense que en nuestro país apenas el 6% de toda la cartera total de los bancos, apenas el 6% son créditos hipotecarios. Entonces, Cuando la realmente es situación algo en el muy... 2014-2015 era diferente. Era Y diferente. con el BIES incluso inició una sana competencia con 5 importantes bancos, no puedo Sí. decir sus nombres, pero que la gente que en este momento tiene sus casas sabe cuáles son, que incluso ya ha terminado de pagar uno de esos créditos. En el año 2014, del 2012 al 2014, el BIES tenía casi el 70% de la participación del mercado inmobiliario. Ahora se ha revertido. Ahora el BIES tiene apenas el 30% de la participación de créditos hipotecarios en el país. Y entonces, en los años 2012 y 2014, como usted dice, el BIES era quien tomaba la batuta y por eso es que se lograron bajar muchísimo las tasas de interés
de los Ujú. créditos hipotecarios, y no gracias a un decreto, gracias a la sana competencia, gracias a que entró el BIES, a que antes era dificilísimo obtener un crédito hipotecario. Desde que entró el BIES, las cosas se fueron dando mucho más ágilmente y para los afiliados era mucho más fácil No, de obtener un hecho, crédito esto es un hipotecario. tema del siglo XXI, ¿no? Porque lamentablemente el IES no concedió créditos hipotecarios en las 2 décadas precedentes. Hablo de los 80 y 90. Ya, entonces nosotros hemos tratado, como siempre lo hacemos, desde mayo del 2023, de reunirnos con la gerencia general del BIES para poderle presentar nuestras propuestas ¿Y de qué les decían? y hasta ahora no nos recibe el gerente, ¿no? ¿Muy Y ya, ocupado acaso o qué? sí, al parecer pasa poco tiempo acá en la ciudad de Quito. Pero en todo caso, lo que hemos obtenido algunas reuniones en donde nos han demostrado la poca sinergia que tiene el BIES, que debería dar su máximo contingente, debería estar abocado al crédito hipotecario para que de esta manera haya más demanda, se mueva más el mercado y pueda haber más oferta laboral. Si es que hay más oferta laboral, especialmente formal, el IES va a tener mayores recursos. Entonces al BIES se lo debe usar como una herramienta para obtener mayores contribuciones de los afiliados, más cantidad de afiliados, que eso es lo que necesitamos en este momento, porque si no, con la cantidad de afiliados que tenemos, ya no alcanza ni siquiera para pagar las jubilaciones. Necesitamos ampliar la base de afiliados. ¿Cómo? Con una visión estratégica. La herramienta debe ser el BIES para que se pueda lograr esto. Imagínense. ¿Cuál es la dinámica, en primer lugar, del negocio de la construcción, ¿no? Que no termina de despegar, ¿no? Ah, Justamente por una serie de factores que vivimos ahora en el 2024, donde el tema incluso de la seguridad ha ese tenido que es. ver. Pero ¿cómo se dinamiza? Pongamos hipotéticamente, ¿qué sucedería si es que el BIES empieza a poner más cartera, facilitar, ¿no es cierto?, que los afiliados, que los clientes empiecen a tener más créditos hipotecarios. Ya, en el momento en que nosotros, la gran mayoría de ecuatorianos compra una sola vivienda en su vida, la gran mayoría de ecuatorianos. Y la gran mayoría de ecuatorianos, los que compran vivienda, ¿no? Y la gran mayoría lo hacen endeudándose. ¿A cuánto? A el mayor plazo posible, porque lo que les interesa es pagar la menor cuota que puedan. Entonces, nosotros hemos hecho estudios que por cada 0,5% que tenemos nosotros en la baja de interés a 25 años, la capacidad adquisitiva de las personas aumenta un 5%. Nosotros para poder bajar un 5% en los precios de una vivienda, realmente tendríamos que irnos contra viento y marea porque habría que bajar costos directos, costos indirectos, costo de los lotes, o sea, dificilísimo. Entonces, le da mucha asequibilidad en el momento en que tengamos créditos hipotecarios a tasas que sean competitivas. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, en este momento hay una tasa de interés subsidiado que es al 4,99%. Y esa tasa de interés subsidiado al 4,99% permite que el pago del arriendo sea muy similar a la de la cuota del crédito hipotecario. Entonces Entonces dejo de arrendar, la gente ahí me deja de voy y me arrendar. compro mi casa, mi apartamento, lo que sea. El BIES tiene un producto muy bueno también, que son tasas de interés preferenciales al 5,99. Se equipararon todas las condiciones a la vivienda de interés social y vivienda de interés público, es decir, que la vivienda no cueste más de 105,340, que las personas no tengan ingresos mayores a $2,900. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Que se dejó hace 2 años más o menos un límite de ese crédito a $90,000. Si no solo el límite del crédito no se lo ató al salario básico unificado, porque en ese entonces no hacía falta. Pero como ha subido tanto el salario básico unificado, eso se tiene que vincular al salario básico unificado. Con eso ya tendríamos un mayor número de personas y de afiliados que puedan acceder a esa tasa preferencial. Eso por el lado de la demanda, ¿no es cierto? Por el lado de los clientes, de los afiliados. ¿Qué sucede con este caso, con el negocio inmobiliario y con el negocio de la construcción? Ya, en el momento en que nosotros tenemos esta mayor demanda, obviamente lo que vamos a hacer es hacer mayor cantidad de proyectos.
Si es que nosotros hacemos mayor O se cantidad compran de casas, proyectos, se compran apartamentos, nosotros desde el, bienes inmuebles, ¿no? Terreno. las personas empiezan a comprar mayor cantidad de bienes inmuebles. Los promotores inmobiliarios, ante esa mayor demanda, lo que hacemos es generar mayor cantidad de proyectos inmobiliarios y contratamos mucha más gente. Es decir, aumentamos la base de nuestros empleados, de nuestros trabajadores. El sector inmobiliario es un sector que por naturaleza es formal. Entonces, actualmente solamente 80,000 de los trabajadores, de los 485,000 trabajadores están afiliados al IES. Nosotros, si es que empezamos a tener mayor cantidad de proyectos, vamos a contribuir sustancialmente a esa base de afiliados. ¿Cuál es el promedio, el número promedio en ese sentido de generación de plazas de trabajo cuando hay un proyecto? Claro que estos son heterogéneos, ¿no? Sí, Pero digamos, situemos las cifras en términos promedio. a grosso modo, nosotros le tenemos una cifra fabulosa. Nosotros damos una plaza de trabajo por 18 meses por cada 40 metros cuadrados de construcción que realizamos. O sea, 18 meses está ocupada esa Ocupada persona, una recibe persona. su jornal y con todas las de la ley. Ajá, y con todas las de la ley por cada 40 metros cuadrados. Entonces, si es que ustedes ya pueden ir haciendo la cuenta, en una casa son más o menos dos o tres trabajos que nosotros generamos durante 18 meses, y cuando ustedes ven esos conjuntos grandes que nosotros realizamos, Sí, pues eso le iba a multipliquen por decir, el porque número de casas. generalmente aquí estamos construyendo, en primer lugar, hacia arriba, ¿no? Ajá. ¿No? Y para resolver el tema de la habitabilidad acá en la capital. Entonces se habla de muchas soluciones habitacionales, muchas. Entonces, esas muchas soluciones habitacionales proporcionan mucho empleo. ¿Y a quiénes proporcionamos nosotros empleo? Precisamente proporcionamos empleo a las clases menos favorecidas de la sociedad, porque nuestra industria requiere comienza con mano de obra no calificada y la vamos calificando durante el proceso que nosotros tenemos con nuestros trabajadores. Les damos seguridad y salud ocupacional, les damos capacitación. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Contribuimos con la seguridad, porque cada persona que esté empleada va a ser una persona que esté menos propensa a delinquir, que esté menos propensa a integrar a las pandillas. Entonces, en este momento, por eso es tan importante un cambio de timón en el BIES para que pueda contribuir inclusive con la seguridad ciudadana. La paz y la seguridad van a ser sostenibles en el tiempo solamente a medida que nosotros podamos generar empleos y que podamos generar las condiciones justas en la sociedad. Además que hay un aporte muy concreto a la economía en general, ¿no? Cuando una persona tiene trabajo, pues se facilita su capacidad de consumo. Y aparte de eso, mire, muchas veces dicen, ah, no, es que el BIES no tiene recursos y ya le van a quitar los recursos al Es que BIES. ese sí es un problema muy serio. Usted ve que en este momento el gobierno nacional le adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una cantidad inmensa. No se quiere precisar esa cantidad, pero se sospecha que es 4.800 millones de dólares. Entonces, claro, ahí se prenden las alertas. Ahí Sí. tenemos problemas para las pensiones, ahí tenemos problemas para el tema de la salud y, por supuesto, este tema de la concesión de créditos hipotecarios y quirografarios. Claro, y ahí viene justamente qué hacemos, ¿no? Entonces, por eso nosotros digamos, por un lado, tenemos que incentivar a que suba la masa de afiliados para que haya mayores aportes. Y por otro lado, también hacer un poco más equitativo la concesión de créditos. Decimos, no hay recursos. En este momento tenemos casi 4,000 millones de créditos quirografarios versus 600 de hipotecarios, a grosso modo, porque no colocaron ni 580 el año anterior. Entonces, la relación es $1 de crédito hipotecario por cada $7 de crédito quirografario. ¿Eso acaso le conviene al IES? Porque el otro es un crédito de consumo, es un crédito que le permite salvar apuros a la gente, Ajá. ¿no? Es decir, y además le facilitan de inmediato.
Sí, nosotros no decimos, le conviene al IES porque además son mejores tasas que las del crédito hipotecario y son a más corto plazo. Claro. Nosotros no decimos que se quite el crédito quirografario, pero que haya un mayor balance. Acordémonos por qué ¿Cuál comenzó el debería ser el BIES. equilibrio? Verá, en el año 2014 se prestaba, en el año 2012, perdón, se prestaba $1 de hipotecario y $1.25 de quirografario. Ahora tenemos una relación 1:7. Acortemos un poco más esa brecha. ¿Por qué? Porque el crédito, como usted dice, es crédito de consumo. ¿Hacia dónde va ese crédito de consumo? Hacia comprar el regalo del Día de la Madre a 24 meses A pagar sin las tarjetas de intereses, muchos a casos. pagar las tarjetas. Entonces, necesitamos una mayor educación financiera. Pero las personas, ¿qué pasa con estos créditos hipotecarios, quirografarios? En el momento en que quieren obtener un crédito hipotecario, no pueden. Claro. Y Tiene que entonces pagar el tiene que, quirografario. que pagar primero el quirografario, estar al día para tener su capacidad de endeudamiento y recién así nosotros van personas, yo quiero la casa y todo, no, pero vea, yo he sacado este crédito quirografario hace un año, me falta un añito de pagar, se difiere el proceso de compra durante un año. Entonces, nosotros lo que sostenemos es, no hay que quitar el crédito quirografario, pero hay que mantener un balance que con una visión estratégica de qué es lo que realmente necesitamos en el BIES, sea un aporte para la sociedad ecuatoriana. ¿Qué sucede con la banca privada mientras tanto? En este momento hay un debate intenso a propósito de esta elevación del IVA, porque hay algunos sectores políticos interesados en gravar a la banca, gravar a sus utilidades. La Revolución Ciudadana decía que la banca tiene utilidades por $2.000 millones del ejercicio pasado. El gremio respectivo a Sobanca aclaraba que no son 2.000, son 700 millones. Y que sería peligroso grabar las utilidades de los bancos porque su negocio es reinvertir, ¿no? Ahora, ¿ese nivel de reinversión se está facilitando en el negocio hipotecario en la banca privada o no? El crédito hipotecario es el crédito que es el que primero lo cortan en el momento que hay una crisis o en el momento en que quieren bajar la colocación total de créditos, comienzan por el crédito hipotecario. Entonces, ¿qué es lo que ¿Lo pasa? suspenden o lo encarecen? No, no lo encarecen porque tenemos topes, ¿no? Claro. Entonces, ahorita, por ejemplo, la tasa máxima de interés que tiene el Banco Central es del 10.4%. Estábamos con la tasa referencial en el 9.6. Recién mantuvimos una reunión con uno de los más importantes bancos y nos dijeron, ya vamos a subir la tasa al máximo. Entonces, por un lado, lo encarecen un poco dentro de la banda que pueden y más importante aún, lo que quitan, le desdemocratizan al crédito porque empiezan a coger solamente a los clientes que son triple A. Entonces, a muy poquitos clientes seleccionados son los a los que empiezan, a los que tienen menos riesgo son a los que empiezan a entregar los créditos hipotecarios. Y se quedan sin créditos hipotecarios una gran cantidad de ecuatorianos. Como le decía, la mayoría compra con crédito hipotecario. En el momento en que baja la colocación de créditos hipotecarios, que ya de por sí es súper baja con respecto a la cartera total, que apenas representamos un 6%. Antes, hace un año, por lo menos representábamos el 7%. Ahora solo representa el 6% de toda esa cartera. Entonces, realmente empiezan a cortarle las alas y la gente ya no tiene para ir a comprar una casa, empieza a bajar la demanda, empezamos a tener menos proyectos porque no nos compran las casas, empieza a haber menos empleo y cuando hay menos empleo hay más gente que propende, que puede propender a la delincuencia. ¿Estamos entonces en una coyuntura parecida a la de la pandemia? Estamos ¿O en un, cerca? yo creo que no, ahí fue un poquito más grave, pero también le digo una cosa, se solucionó mucho más rápido porque ahí la gente, en cuanto ya se estabilizó la cosa, la gente quería muchísimo comprar vivienda. Por eso es que subimos del 2019 en el 2022 ya estuvimos A a niveles del nivel del 2018, 2019, 2017. pero este 2023 bajamos nuevamente porque la gente estaba ávida de comprar casa y la gente que había conservado sus trabajos ya no se gastaba en otras cosas y lo destinaba a el recurso a la vivienda. Y entonces estamos más o menos en una situación
similar con sus diferencias, ¿no? Guardando sus diferencias, pero también ahorita se empieza a cortar el crédito hipotecario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Si la banca privada empieza a cortar el crédito hipotecario, que ahí también se podrían tomar medidas, como incentivar que si es que, que se pueden liberar ciertas tasas, siempre y cuando la banca empiece a cumplir con unos porcentajes de colocación mínima, es decir, no a manera de imposición, sino a manera de incentivo. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda el BIES, nuestro banco, porque el BIES no es cualquier banco que lo único que tiene que tener es rentabilidades. Es importante la rentabilidad, pero el BIES lo que tiene que ayudar también es a fomentar el trabajo, el empleo. Lo que resulta peligroso es ciertas maniobras de financiamiento que han tenido los gobiernos, particularmente la última fase del gobierno pasado y aparentemente el actual, de obligarle al IES y por lo tanto al BIES a que compre bonos para que el gobierno pueda financiarse y de esa manera cumplir con sus más inmediatas tareas, como por ejemplo pagar sueldos. Entonces de ahí se descapitaliza una y otra entidad, el BIES en este caso. Sin recursos es imposible que dé ni quirografario. Ni que atienda tampoco después las necesidades de los afiliados. Exactamente. Mire, el directorio del BIES está compuesto por el presidente del IES, el ministro de Finanzas, un representante de los afiliados y un representante de los jubilados. O sea, estos dos últimos tienen el mismo peso que los otros. Sí, pero son los más estables, ¿no? Ajá. Ya, y estos los elige el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por ahí ya tenemos un problema. Claro. Ya, y aparte de eso, estos dos representantes de los afiliados y de los jubilados ya cumplieron su periodo de 4 años en mayo del 2023. Ahí hay un problema de representación. Ahí hay un problema de representación. ¿Sabe usted quién es su representante? Usted es afiliado, yo soy afiliado, yo no sé quién es mi representante de los afiliados, ni sé cómo lo eligen. Y ya sabemos los graves problemas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana al momento de elegir autoridades. Entonces, tenemos que estructuralmente ir a generar ciertos cambios desde esa representatividad para que precisamente no se den todos estos malos manejos de los fondos, porque son nuestros Pero fondos, es entonces hay nuestra plata. que irse para arriba, pues hay que decirle al ministro de Finanzas, hay que decirle al presidente del Consejo Directivo del IES que esta es una urgencia. Hemos hablado ya con el ministro de Finanzas, ¿Y qué le dijo? le hemos dicho, él estuvo de acuerdo, tenemos que ya empezar a generar gabinetes sectoriales. Nos dieron muy buen resultado los gabinetes sectoriales en gobiernos anteriores en los cuales estábamos constructores, banca, estaba Ministerio de Finanzas, Ministerio de Vivienda. Tenemos que empezar a generar esos gabinetes para empezar a dar resultados y estar todos sentados en la mesa y saber hacia dónde queremos ir, cuáles son las visiones estratégicas de todas estas instituciones. Y es súper necesario la presencia de los constructores, de los inmobiliarios, de los gremios, porque nosotros somos los que representamos en ese momento el sentir del mercado inmobiliario. Perfecto, Joan, muchas gracias por estos detalles. Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Ha estado con nosotros Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. La necesidad, pues, de que el BIES aumente la cantidad de créditos hipotecarios.